Esta serie está creada y hecha para individuos que se dicen ser cristianos, ¿ok? O seguidores de Cristo. Y la intención en cierta manera es que podamos entender la importancia que esto tiene para nuestra vida, el significado que esto tiene para nosotros, ¿ok? Les contaba un poco la semana pasada a los que estaban con nosotros cómo mi vida, cuando yo era joven, tuvo una relación muy íntima y profunda con el mundo, y algo que yo les hacía ver es que la verdad no sé en qué minuto esta relación comienza, no sé en qué minuto esto se empieza a dar, pero algo que he pensado durante esta semana referente al mensaje que quiero compartirles hoy día es, si hay algo que estoy seguro por qué a mí me sucedió todo esto, es porque yo, en mi caso personal, estaba bajo presión constante. Y cuando hablo de esta presión constante, era la presión del mundo, ¿ok? Presión de mis amigos, presión del que dirán, presión de el querer pertenecer. Y en cierta manera, miren, si yo lo pudiera resumir, ¿ok? Si yo pudiera hacerles ver en una palabra cuál era la presión que experimentaba y de dónde venía esta presión en términos generales, la verdad es que todo se basaba en relaciones. Mis relaciones, en cierta manera, estaban en esta disyuntiva donde yo tenía un conocimiento. Yo crecí en la iglesia, ¿ok? Mi familia cristiana, desde que yo tengo uso de razón. Y obviamente estaba esa dualidad, estaba esos dos mundos donde yo, cuando me juntaba con el mundo y cuando jugaba con el juego que el mundo jugaba, sentía la presión del mundo, ¿ok? Y esto quizás es algo que muchos en alguna ocasión nos hemos encontrado bajo la presión que ejerce el mundo frente a nosotros. Y la realidad es que, si somos honestos, es una cuestión que nos cuesta. Nos cuesta lidiar porque en muchísimas ocasiones preferimos deleitar al mundo porque no queremos ser distintos, porque no queremos marcar la diferencia, porque no queremos que nos digan nada, o tal cual como les mencionaba al principio, porque queremos pertenecer. Y en cierto modo, siento yo que está ahí, y la presión va a estar, sobre todo para aquellos que nos decimos ser cristianos. Y este es el principio que quiero tratar de compartirle hoy. Si nosotros decimos ser seguidores de Cristo, ¿ok? La presión va a llegar, y la pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en ese minuto que la presión llegue? ¿Qué voy a hacer en ese minuto en donde yo tengo que decidir, o está mi relación con Dios o está mi relación con el mundo? Y para esto quiero contarles una historia, y una historia muy interesante. La iglesia cristiana ha comenzado. Jesús ha resucitado, estuvo en los últimos minutos con sus discípulos, los encomienda, les hace una promesa. Y es en ese minuto en donde esto comienza. Pero obviamente en este proceso, en este comienzo, a la misma vez también en este nuevo movimiento comienza la presión del mundo hacia la iglesia. Y en medio de esto se da una circunstancia bien particular, y es la que quiero compartirles. Hoy día se encuentra en el libro de Hechos, que nos cuenta, este libro, el libro de Hechos, nos cuenta la historia en términos generales de cómo la iglesia comienza. Es un legado que nosotros tenemos para aprender de dónde viene nuestra fe, ¿ok? ¿Cómo se da todo esto? Y en esta historia en particular, fíjense lo que nos describe Hechos capítulo 4, versículo 1. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Quiero poner una pausa aquí porque es interesante lo que está pasando aquí. Esto viene de un contexto muy particular. Lo que ha sucedido es que Pedro y Juan vienen de una situación en donde iban a la iglesia a orar, y de pronto se encuentra con un mendigo que era un paralítico. Y el mendigo les pide dinero, y Pedro dice: no tengo dinero, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Esto causó una conmoción, ¿ok? Porque era un mendigo que pedía constantemente en ese lugar. Ese era su puesto de trabajo, por decirlo así. Entonces la gente ya lo conocía, y obviamente que esto causó tal furor que Pedro llega al punto en donde él comienza a usar la oportunidad para compartir del evangelio. Más de 5.000 personas se convierten en ese minuto. Y mientras estando en todo esto, esto es lo que pasa. Llegaron los sacerdotes, y continúa. Estaban muy disgustados. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los líderes religiosos, los maestros de la ley,
los saduceos. ¿Y por qué? Porque los apóstoles, Pedro y Juan, enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Y lo que pasa es que prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el siguiente día. Pero muchos de los que oyeron el mensaje, creyeron. Y el número de estos, contando solo los hombres, llegaba a unos 5,000. Fíjense, esto causa una conmoción tal, muchísima gente ha llegado al conocimiento. Y tal cual como les decía, todo se dio por este gran milagro en donde Pedro y Juan toman la oportunidad para poder compartir de Jesús. Gran conmoción. El paralítico se había sanado. La gente, ¿cómo se da esto? Se predica el evangelio. Mucha gente cree. Y no sé si logra ver este contraste que se da. Se da un contraste entre esta gente que está creyendo y estos líderes que están en oposición. Están molestos. Y su molestia viene porque están predicando un mensaje completamente distinto al que ellos tienen. ¿Ok? Están haciendo cosas que ellos quieren detener y que pensaban en cierta manera que se había detenido cuando habían crucificado a Jesús. Entonces, en medio de todo esto, se da esta circunstancia y aquí, en este contraste, ellos están siendo confrontados. Y aquí hay un principio que tú y yo tenemos que aprender y que tenemos que recibir, porque si el mundo, lo puse así, si el mundo no está reaccionando contra mi fe, es porque mi fe no está contra el mundo. Mire, algo que quiero que haga es que mediten usted, si esto no tiene que salir hacia afuera, usted tiene que meditar en sí mismo. Aquí todos nos vemos cristianos, pero es afuera donde yo tengo que demostrar quién soy. Esto es lo que está pasando aquí en esta historia. La reacción de los líderes es porque están viendo que hay un nuevo movimiento que va en contra de ellos. Esta es la segunda vez que Pedro ha declarado que Jesús fue asesinado. ¿Por quién? Por los líderes religiosos. Los líderes, Pedro abiertamente ha dicho que los líderes religiosos han asesinado al Mesías. Entonces, en medio de todo esa circunstancia, se está dando esta situación y obviamente que está creando un contraste. Aquí está este grupo de personas que está comenzando este movimiento y están los líderes. Veamos lo que sucede, versículo 5. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Fíjense, aquí hay personajes que nosotros conocemos, ¿ok? Caifás era el sumo sacerdote cuando Jesús fue condenado. Ahora es Anás, y voy a profundizar un poco en esta idea que a veces nosotros ignoramos desde el punto de vista de los judíos, pero está este grupo, este concilio que se llamaba el Sanedrín, ¿ok? Era un grupo de líderes, eran los líderes, los más importantes. Era como un grupo de líderes políticos. Y aquí una imagen que nosotros tenemos que entender, porque el sumo sacerdote, dentro de este grupo particular, en el contexto judío, tenía una posición tremendamente importante. Era como el presidente. Ya cuando usted lea en el Nuevo Testamento el sumo sacerdote o cualquier puesto político, puesto religioso, en general indicaba un puesto político, tenía un puesto de poder, un estatus social. Es como que si hoy día el sumo sacerdote es el gobernador. Es como que si hoy día fueran los políticos con el gobernador que están viniendo en contra de una persona en particular. Y este grupo, que fue lo más probable, el mismo grupo que estuvo en el minuto que
se enjuició a Jesús es el que está hoy día enjuiciando a Pedro y a Juan. Es este mismo grupo que lo más probable está en el mismo lugar donde Pedro y Juan fueron que Jesús fue confrontado. Pedro y Juan está ahí, en el mismo lugar. Es un grupo intimidante, no es cualquiera. Hicieron que Pedro y Juan compadecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Aquí es donde la circunstancia comienza a ponerse compleja. Ya les hice ver que este grupo de personas tiene no solamente la autoridad, sino que tiene el poder para eliminar a estas personas. Si usted continúa leyendo la historia en el libro, de hecho se va a dar cuenta que hay un hombre llamado Esteban que es asesinado por predicar el Evangelio, en el capítulo 8 exactamente. ¿Por qué? Porque en verdad ellos tienen una autoridad y un poder que nosotros no logramos entender. Les insisto, es como que si el FBI llegara a su casa, te toma arrestado sin darte explicaciones, te mete en la cárcel y al siguiente día lo llevan a un cuarto donde está el presidente con distintos representantes políticos y lo están cuestionando. ¿Por qué tú estás predicando esto? Frente a esto, y aquí es donde la situación se pone compleja porque nosotros tenemos que responder esta pregunta. ¿Qué hago cuando el mundo me confronta? ¿Qué va a decir aleluya? ¿Va a decir gloria a Dios? ¿Qué va a hacer cuando el mundo te confronte? ¿O usted cree que esto es un juego, que es la cuestión de un día domingo? Más aún, ¿qué hago cuando el mundo me intimida? Cuando tiene el poder y la capacidad de destruirme. ¿Sabe cuánta gente no habla de Cristo en su trabajo porque es que si hablo de Jesús me despiden? Lo que pasa es que si yo me pongo... Hay dos cosas que no se puede hablar en la vida: religión y por alguna razón nosotros como hormiguitas caminamos y jugamos ese juego. Porque hay que entender algo. Mientras yo juegue el juego que el mundo juega, el mundo va a estar feliz. Voy a ser amigo del mundo, pero si cambio la canción, si empiezo a decir que solamente existen dos géneros, el masculino y el femenino, que la homosexualidad es pecado, que el ser un adúltero es pecado, que el convivir es pecado, el sexo antes del matrimonio sí es pecado, pero nosotros nos amamos, Marco, está en pecado. No me gustó esta iglesia. Mire, no, pero honestamente le digo lo siguiente. Hay iglesias que hablan, nunca le van a decir esto, ¿ok? Porque quieren jugar el juego del mundo. Van a jugar el juego del mundo. Miren, quiero que entiendan lo siguiente. La presión del mundo no es algo que nosotros podemos descartar. Si yo decido seguir a Cristo, la presión del mundo no es algo que yo puedo, no, a mí no me va a pasar. No, esto no va, no. Si yo soy seguidor de Cristo, la presión del mundo va a llegar y va a llegar fuerte. Y mire, le tengo una mala noticia hoy día. Este mensaje quizás no es para el que quiere comenzar una vida cristiana. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y se va a poner más complejo y difícil. ¿Y qué voy a hacer? No es algo que puedo descartar. No es que los discípulos dijeron, no, lo que pasa es que nos equivocamos, lo siento. No podemos hacerlo los tontos. Y en este caso, Pedro y Juan no podían
guardar el mensaje. Entonces los están confrontando. Fíjense la presión que están ejerciendo. ¿En nombre de quién? Recuerden que estos fueron los mismos que mataron a Jesús. ¿En nombre de quién? Y están recibiendo la presión, están recibiendo la pregunta. ¿Qué van a hacer? Y este punto es importante. Porque cuando somos confrontados con el mundo, o vamos a callar y nos vamos a esconder, o nuestra fe va a salir a luz. Veamos lo que ellos hicieron. Versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos. Y fíjense que está siendo muy respetuoso. Gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta, ¿cómo fue sanado? Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Bien. Qué poderoso mensaje. Ahí está este hombre y no tiene miedo. Hay algo que... Mire, hay dos cosas que a mí me llaman la atención aquí que me fascinan. La primera es que nos dice que Pedro habla lleno del Espíritu Santo, no lleno de ideas, no lleno de palabras. No, lleno del Espíritu Santo, no lleno de emocionalidad. Porque... les insisto, a veces nosotros, sobre todo los cristianos evangélicos pentecostales, Dios mío, que nos gusta la emocionalidad. Está lleno del Espíritu Santo. Y mire, si hay un pentecostal aquí, tiene que escuchar esto. Si hay un pentecostal aquí, nada. Para que el pentecostal se sienta, mire, quiero que entienda esto. Si Cristo, cuando el Espíritu Santo te hace hablar, no lo calles. Y mira, pero escúcheme bien, porque yo sé que hay algunos que, sí, a mí cuando me toma el Espíritu yo, chalalala. No, yo no estoy hablando del chalalala, ¿ok? Con mucho respeto. Porque el Espíritu Santo, usted no le tiene que hablar chalalala porque si no, no le va a entender la otra persona. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Lo que usted tiene que hacer es que el Espíritu Santo va a poner en su corazón, tengo que compartirle, me abrió una puerta, y mire, cuando alguien haga así a mirar, usted tiene que, abre la puerta. Y entra, y ahí el Espíritu Santo le está dando una oportunidad para que usted pueda compartir. Pero también en este discurso hay que entender algo, que estas personas ven, en este caso, que no hay otra salvación si no es a través de ¿quién? Fíjense que el mensaje es simple y es claro. Ustedes mataron a Jesús, pero Él resucitó y vive, y a través de Él hay salvación. En palabras simples, Cristo vive y en Él hay salvación. No hay otro. El resto no importa. Y Pedro no le importó que pudiera llegar a ofender a estos líderes, quienes lo podían matar, quienes le podían hacer exactamente lo mismo que hicieron a su maestro. Entonces, Pedro está ahí con toda esta valentía, lleno del Espíritu Santo. Y el versículo 13 dice lo siguiente: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Y aquí hay alguien que tiene que escuchar esto hoy día, porque hay un dicho que es muy conocido entre nosotros los hispanos, ¿ok? Y se aplica de una manera perfecta para este punto. Mira con quién andas. Dígalo con fuerza. Mira con quién andas
Muéstrame a tu amigo y te voy a decir quién eres tú. Porque si a ti te gusta andar en las fiestas, y ojo que yo no estoy hablando de que las fiestas sean malas, el problema es que no me invita. Pero mira con quién anda y yo te voy a decir quién eres. Mire, quiero que piensen esto. ¿Sabe el mundo que eres amigo de Cristo? ¿Sabe el mundo que eres amigo de Cristo y enemigo de ellos? ¿O nadie se da cuenta? Piensa en esto. ¿Qué dice la gente cuando te ve? Wow, mira, hay algo que yo puedo recibir de él, de ella. O mejor, me mantengo alejado de él o de ella. Entonces lo que pasa es que en esta historia se están dando cuenta de esto, los sacan afuera por unos minutos y se ponen a discutir. Oye, ¿qué vamos a hacer? No podemos dejarlos que esto continúe. Los líderes, ¿ok? Los líderes están planeando todo esto y toman la decisión. Esto es lo que vamos a hacer. Versículo 18. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Y aquí está, este es el punto transversal en esta historia. Esta es la parte más importante, el punto clave dentro de esta historia, porque esta no es una orden cualquiera. Yo ya les dije que este es el grupo de líderes, el grupo que toma decisiones políticas, sociales, económicas dentro de la nación. Tienen un poder exclusivo, tienen influencia dentro del gobierno. Pueden matar a alguien porque ya lo han hecho. Si usted lee los evangelios, estos mismos fueron los que mataron a Jesús. Esto no es una cuestión así de simple. Entonces, estos son las autoridades que le están diciendo: cierren la boca, cállense. Y ellos tienen dos opciones: o escuchan lo que ellos están diciendo, o hacen lo que Jesús le ha mandado a hacer, ir a predicar el evangelio. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando nos quieran cerrar la iglesia? Cuando nos digan que no podemos seguir, cuando el gobierno nos diga que no podemos seguir predicando, cuando el nombre de Jesús sea una palabra prohibida, ¿qué vamos a hacer? Cuando el mundo venga con sus órdenes. Le insisto, no minimicemos lo que está pasando aquí. Los líderes religiosos en este tiempo tenían muchísimo poder. Yo no sé si usted se recuerda, pero hace 3 años atrás, 4 años atrás, en el 2020, todas las iglesias tuvieron que cerrar. ¿Por orden de quién? ¿Se fija el poder que tienen? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando el gobierno venga y nos diga tienen que callarse? Cuando nos empiecen a perseguir. Hoy día nosotros experimentamos libertad de predicar a Cristo. Le insisto, esto no se va a poner más fácil, se va a poner más difícil. Mejor arránquese ahora. Soldado que arranca sirve para otra fiesta, para otra guerra. En serio, se lo digo con mucho amor. El ser cristiano no es fácil. No es venir a la iglesia el día domingo. ¿Qué vamos a hacer cuando sus órdenes vengan a decirnos que, hey, los vamos a eliminar, te vamos a echar del trabajo si sigues con esa actitud? Tienes que quitar ese sticker que tienes en tu carro que dice Cristo vive. Y usted me dice, no, lo que pasa, a mí no, eso nunca me va a pasar, pero cuando el jefe le dice, tienes que trabajar el día domingo y usted tenía un compromiso en su iglesia el día domingo, adivina quién pone primero. Si así empezamos a tocar al mundo y no nos damos cuenta cuando estamos acostados con él.
¿A quién vamos a obedecer cuando la presión del mundo se haga real? Le insisto en esto, si este no es un juego oh, qué lindo, me gustó este servicio, oh, me encantó todo lo que pasó aquí. ¿Qué vamos a hacer cuando se haga real? Ahora, estos hombres están sintiendo la amenaza, cállense, no lo pueden hacer, si lo hacen van a haber consecuencias referentes a esto. Y ellos ya saben cuáles han sido las consecuencias porque la han experimentado con su maestro. Fíjense la respuesta. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar, ¿qué? Lo que hemos visto. Y aquí está la respuesta de Pedro a lo anterior. Y no pueden dejar eso. Y Pedro, en cierta manera, nosotros no podemos. ¿Qué es justo delante de Dios? ¿A quién vamos a obedecer? ¿Vamos a callar? O piense por algún minuto en esto, metafóricamente hablando, ¿hay algo que nosotros hemos visto y oído? ¿Hay alguna experiencia que nosotros hemos tenido? Porque lo que Pedro y Juan están diciendo es fundamental para nuestra vida como cristianos. Porque necesito que recuerde esto. Si yo no he tenido una experiencia real con Cristo, jamás podré levantarme contra el mundo. Así de simple. ¿Sabe por qué te cuesta decirle que no al trabajo y decirle que sí a Cristo? ¿Sabe por qué le cuesta decirle que no a su fe? Decirle que sí a su fe y decirle que no a su carne. Porque si no he tenido una experiencia real con Cristo, a Cristo jamás lo voy a poner en primer lugar. Los líderes los están amenazando a estos hombres y ellos tienen claro cuál es su posición. ¿Dónde está su fe? Su fe no está puesta en las amenazas que esta gente le está haciendo. Su fe está puesta en el Dios del universo. Miren, es interesante porque después de esta amenaza, después de esto, los líderes los golpean y los dejan en libertad, ¿ok? Estos hombres salen, y esta parte es interesantísima porque salen y uno podría decir, bueno, salvamos de esta, que bueno, tratemos de cuidarnos ahora. Y oraron, ¿ok? Y se pusieron a orar, algo interesante que me gusta mucho. Pero la oración podría haber dicho: Señor, por favor, guárdanos. Protégenos, Señor, que no nos pase nada. No. Estos tipos son locos. ¿Ok? Miren la oración que hacen. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Mire, cuando estos hombres escuchan las amenazas, se van y dicen: Señor, no queremos tener miedo. No están pidiendo que no haya persecución. No están pidiendo que las amenazas se vayan. ¿Qué están pidiendo? Danos valor. Danos valor para predicar. Danos valor para seguir levantándonos, Señor. Y hay alguien que necesita empezar a hacer esta oración hoy día. Dame valor, Señor, porque me estoy callando. Dame valor, Señor, porque me está dando miedo. Danos valor. Haz milagros. Porque nosotros no vamos a callar lo que hemos visto y oído. Mire, quiero que recuerde esto. Va a llegar un minuto en que la presión va a ser más fuerte. Jesús nos habló de esto. En cierta manera nos dijo: hay personas que van a construir su casa en la arena y personas que van a levantar su casa en la roca. Y la presión, la tormenta va a llegar. ¿Y qué pasa con la casa que está en la arena? Se cae. Para que la casa se mantenga firme, ¿dónde tiene que estar hecha? ¿Ve que sabe?
Si esto no es nuevo. Por eso, debo cultivar mi relación con Cristo hoy para que mañana en la prueba dé fruto. Se lo voy a repetir por si acaso. Hoy día, ahora, cuando es fácil, tengo que cultivar mi fe. Es ahora, es en este tiempo, en este minuto, cuando hay libertad, porque mañana se va a hacer más difícil. Y recuerda esto, mientras más cerca de Cristo estoy, el enemigo nuestro, un león rugiente que anda buscando a quien devorar, se va a levantar y te va a querer botar. ¿Sabe por qué hoy día no se levanta? ¿Sabe por qué hoy día el enemigo no te persigue? Porque quizás me gusta jugar con el mundo. Está despreocupado de mí. ¿Cuánto el enemigo cree usted que se va a preocupar de usted? Cuando empieza a invertir, a cultivar. Porque si no, si callamos, es porque somos uno más de ellos. Sí, hay algunos que están con un pie aquí y un pie acá. ¿Ah? Y cantan la canción de este salmista. No soy de aquí, ni soy de allá. ¿Sabes esa canción? ¿Qué himno era ese? Para los que somos viejos. Que sí andan en la vida. Un día son cristianos y al otro día... Te. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque mire, hay algunos que le tienen más miedo al jefe. Hay algunos que les tienen más miedo a los amigos, lo que van a hacer sus amigos. Hay algunos que le tienen más miedo al gobierno. Es que lo que pasa es que me da miedo qué va a pasar, si me persiguen, qué va a pasar. Voy a terminar con este versículo bíblico. Mateo, capítulo 10, versículo 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Dónde estás tú? ¿A qué le tienen temor? ¿A lo que el mundo pueda hacer? ¿A la presión que el mundo pueda ejercer? ¿O tu temor está puesto en Jehová de los ejércitos, el Señor Todopoderoso? Cierra sus ojos. Señor, en esta hora, simplemente mi oración es esta. Espíritu Santo, empodéranos, danos el valor que necesitamos. Cuando la presión se levante del mundo en contra nuestra, fortalécenos, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Quizás hay alguien hoy día en este lugar que está experimentando la presión del mundo. La presión del qué dirán, la presión, Señor, de las circunstancias familiares, circunstanciales, Señor. Pero en esta hora, Espíritu Santo, yo te ruego que tú, desde adentro hacia afuera, nos des el valor necesario para levantarnos en contra del mundo. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra siempre llega en el tiempo necesario. Que nuestros corazones hoy día, Padre, Espíritu Santo, que nuestros corazones en este minuto puedan ser una tierra fértil donde esta palabra pueda empezar a germinar. Que nos podamos levantar valientes por el Salvador del universo, por el Cristo resucitado. Doy gracias por cada persona en este lugar, por cada familia, por cada individuo. Señor, que tu bendición pueda recaer sobre cada uno de nosotros. La bendición del Padre,